¿Qué es el técnico en redes de datos? Es un técnico que realiza funciones de instalación, soporte, mantenimiento y administración de las redes informáticas, conexiones a Internet y equipos periféricos de sus clientes. En el campo laboral se desempeña como especialista de mantenimiento de la conectividad física de las redes de datos locales, conocidas como redes LAN, reparaciones menores al hardware, software y equipo periférico, y como prestador de servicio a pólizas contratadas por clientes que no tienen personal fijo para las labores de soporte técnico de sus redes informáticas. ¿Qué necesidades satisface el técnico en redes de datos? Cada día aumenta el número de usuarios de computadoras personales e Internet en hogares, escuelas, comercios y empresas que cuentan con redes de datos o redes informáticas, por lo que existe mayor demanda laboral de especialistas en instalación, soporte, mantenimiento y administración de las redes. Esto significa una gran oportunidad laboral para que te prepares como un técnico en redes de datos. ¿Cuál es el alcance? La popularidad de los dispositivos inalámbricos va en aumento, por lo que las redes inalámbricas empiezan a ser más populares que las redes fijas. Sin embargo, ya sea que se trate de una red cableada o una inalámbrica, el técnico en redes de datos debe ser capaz de proporcionar el soporte técnico requerido. El alcance que se pretende en este curso es desarrollar temas sobre las herramientas necesarias para la instalación de red, el montaje del cableado estructurado, el diagnóstico, la resolución de problemas de red, las directrices de seguridad de la red, etc. ¿Qué conocimientos previos se requieren? Se recomienda por lo menos el uso básico de la computadora, es decir, haber utilizado el sistema operativo Windows y navegadores de Internet. Además de una actitud muy positiva, ya que todo lo que se refiere a mantener en operación las redes de datos o de telecomunicaciones requiere de un fuerte compromiso del personal de soporte técnico para levantar y resolver los servicios de los clientes en el menor tiempo posible. La satisfacción del cliente en todo momento es lo más importante, desde la obtención de sus requerimientos hasta la solución de sus problemas de conectividad, cumplimiento de contratos de pólizas, etc. ¿Qué expectativa laboral tiene el técnico en redes de datos? La expectativa laboral del técnico en redes de datos es muy amplia, dada la existencia de las redes informáticas en prácticamente todos los entornos de la vida actual. El técnico en redes de datos debe emprender con seguridad este oficio en el entorno laboral, basándose en el aprendizaje de los conocimientos técnicos básicos, certificaciones de conocimientos y habilidades que le darán el impulso necesario para emprender un crecimiento profesional formal. Los conocimientos básicos que debe adquirir un técnico en redes de datos son: principios de funcionamiento de redes locales, instalación de cableado de red, cableado estructurado, materiales, etc. Conexión y configuración de dispositivos de red cableada o inalámbrica, aplicación de mecanismos de seguridad en redes locales, mantenimiento de la conectividad física de redes de datos locales, además de saber manejar presupuestos, relacionarse éticamente con proveedores, compañeros de trabajo y clientes. Principios de funcionamiento de redes locales. Una red LAN o Local Area Network es el nombre que se le da a las conexiones entre computadoras o dispositivos de red para la transferencia de datos. Como su nombre lo dice, son redes en áreas locales, donde se contemplan distancias no mayores a 100 metros dentro de un mismo edificio. Para que exista la comunicación en una red, es necesario contar con un transmisor, el cual es quien transmite la información, un medio por donde mandar la información. Este puede ser par trenzado, fibra óptica u ondas de radio, como las de Wi-Fi, Wireless Fidelity, y un receptor. Para el caso de las redes LAN cableadas, los transmisores y receptores se ubican en las tarjetas de red de las computadoras y mediante un puerto conocido como Ethernet se pueden conectar a la red de datos. Modelo OSI. Teniendo estos elementos, es fácil comunicarse, pero cuando se necesita conectar entre sí muchos equipos, se generan problemas en la transmisión de información.
Para solucionar esto, se usa un modelo de referencia, conocido como OSI. En base a este modelo, se generan protocolos, los cuales se encargan de ordenar y establecer la comunicación con equipos y sistemas operativos de diferentes arquitecturas y proveedores. La capa física es la capa inferior del modelo OSI. Se ocupa de la transmisión y recepción de la secuencia de bits sin formato estructurado a través de un medio físico. En esta capa entran los medios físicos como son cables, conectores y tarjetas de red. La capa de enlace se encarga de la identificación lógica de los protocolos y encapsulación de los datos provenientes de la capa superior para enviarlos a la capa física. También sube los datos a la capa de red utilizando determinados protocolos. Los datos se envían y son recibidas formateados como tramas. También se encarga del direccionamiento físico, MAC, control de distribución de tramas, errores y control de flujo. En este nivel trabajan los LAN switches, puentes, tarjetas de red, NIC. En la capa de red se define cómo transportar los datos entre los dispositivos no conectados localmente hacia los dispositivos de diferentes redes externas. En este nivel es donde trabajan los routers para redireccionar o enrutar las tramas. Protocolo TCP/IP. Uno de los protocolos más implementados para que la comunicación sea efectiva entre equipos es TCP, el cual trabaja en la capa 4 o capa de transporte, y su función es asegurarse que los datos lleguen al equipo correcto con la ayuda del protocolo IP de la capa 3, usado para establecer una dirección en la tarjeta de red de cada equipo. Esta dirección normalmente se escribe en decimal. Un ejemplo de dirección IP es 173.194.78.94. De esta forma se puede diferenciar un equipo de otro dentro de una red. Este proceso se administra en la capa de red y permite conectar estaciones de trabajo con arquitecturas diferentes y sistemas operativos diferentes. Direccionamiento IP. Al conectar una computadora a la red, la dirección IP es asignada de forma dinámica o estática. Según sea el diseño de la red, una dirección IP dinámica es asignada de forma automática por un protocolo DHCP, mientras que la IP estática es asignada de forma manual por el administrador de la red. En redes de dimensiones más grandes, se instala un servidor DNS, el cual se encarga de la asignación de alias a cada dirección IP. Esto nos facilita acceder a un equipo o servidor escribiendo su nombre, sin necesidad de conocer su dirección IP. Este servidor se usa principalmente en Internet para acceder a buscadores, dominios, etc. Construcción de red LAN con dos computadoras. La red LAN más pequeña está compuesta de dos computadoras, cada una con una tarjeta NIC y conectadas mediante un cable Ethernet en configuración crossover, cruzado. Este cable se utiliza cuando se conectan dos dispositivos de red iguales. Se dice que es cruzado porque el par 1 y par 2 se cruzan para establecer la comunicación, conectando la transmisión de una de las PC con la recepción de la otra. Hay que asignar una dirección IP a cada NIC, sin repetirlas para evitar conflictos en la red. Para configurar las IP en Windows 8 o Windows 7, seguimos los siguientes pasos en cada una de las computadoras. 1. Abre las conexiones de red en el administrador Conexiones de red. 2. Haz clic con el botón secundario en la conexión que deseas cambiar y selecciona Propiedades. Si se solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escribe la contraseña o confirma. 3. Haz clic en la ficha Funciones de red y selecciona Protocolos de Internet versión 4 y después Propiedades. 4. Haz clic en Utilizar la siguiente dirección para especificar una dirección IP y escribe la dirección IP, por ejemplo 192.168.1.2.
En los cuadros de máscara de subred escribe 255, 255, 255, 0. En la otra máquina configura una dirección diferente. Ejemplo, 192, 168, 1, 3. También con máscara de subred 255, 255, 255, 0. Para compartir archivos y carpetas en Windows 7 o superior, tienes que realizar una configuración adicional en grupo en el hogar. Nota: cuando realices la configuración, evita repetir las direcciones IP en los equipos y recuerda poner la misma máscara de subred en ambas computadoras. Una vez realizado lo anterior, ya puedes trabajar con tu red. Una red LAN o Local Area Network es el nombre que se le da a las conexiones entre computadoras o dispositivos de red para la transferencia de datos. Como su nombre lo dice, son redes en áreas locales, donde se contemplan distancias no mayores a 100 metros. El protocolo más utilizado para la comunicación entre dispositivos de red es TCP, el cual trabaja en la capa 4 o capa de transporte, y su función es asegurarse que los datos lleguen al equipo correcto. En una red LAN, cada computadora tiene una dirección IP diferente a la que tienen los demás dispositivos de red y la misma máscara de subred para los dispositivos de la red LAN. Selección de cable UTP y FO. Para seleccionar el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica requeridos para el cableado estructurado de una red LAN, hay que considerar el cableado horizontal de pares trenzados de cobre que va de los sitios de trabajo hasta el patch panel ubicado en el bastidor de telecomunicaciones que se encuentra en el mismo piso del edificio a una distancia menor a 100 metros, y el cableado vertical de fibra óptica que interconecta los distribuidores ubicados en los diferentes pisos del edificio y que puede estar a una distancia mayor a los 100 metros. También es necesario considerar el cableado vertebral de fibra óptica para enlazar dos o más edificios de la misma empresa. El cable de par trenzado consiste de pares de alambre de cobre trenzados. De esta forma, los conductores se autoinducen, evitando interferencias con los demás pares del cable y permitiendo la transferencia de datos a largas distancias. En redes de datos se ocupa el cable de 4 pares. Es muy importante que aprendas a identificar los tipos de cables de par trenzado UTP, STP y FTP, así como a escoger la categoría que mejor se adapte a las necesidades del cliente o instalarlo de acuerdo a las especificaciones del proyecto de cableado estructurado. Tipos de cable de par trenzado. El cable UTP o par trenzado sin blindaje es el más común en el mercado debido a su bajo costo, accesibilidad y fácil instalación. Sin embargo, a altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente. Para la terminación del cable se utilizan conectores RJ-45. El cable FTP es parecido al cable UTP. Sus pares no están apantallados, pero dispone de una pantalla metálica que envuelve los 4 pares para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Sus propiedades de transmisión son muy parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar los mismos conectores RJ-45. Tiene un precio intermedio entre el UTP y STP. En el cable STP o par trenzado con blindaje, cada par tiene una cubierta de malla conductora que actúa de pantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar. La pantalla del STP, para que sea más eficaz, requiere conectarse a tierra física. Con el cable STP se deben utilizar conectores RJ-49. Se utiliza en ambientes con fuertes inducciones o interferencias externas,
cerca de tendidos eléctricos de potencia, radiodifusoras o en industrias que utilicen fuentes de inducción, como grandes motores eléctricos y transformadores. Selección de cable UTP. Para seleccionar el cable UTP, hay que considerar las categorías existentes, que se diferencian según la cantidad de torsiones que se tenga en el trenzado por cada metro de cable y la velocidad de datos que puede transportar el cable. Algunos fabricantes marcan en cada metro de cable las especificaciones de la categoría para facilitar su identificación. Una de las categorías más usadas es la categoría 3, comúnmente llamado CAT3, que es un cable diseñado para transportar fielmente datos hasta 10 megabits por segundo. El cable de categoría 5 es usado para transmitir datos a velocidades de hasta 100 megabits por segundo. Actualmente es muy utilizado en redes LAN de edificios corporativos que tienen nodos de red de 100 megabits por segundo. Otra variante es la categoría 5E, mejorada, que se utiliza para conexiones y aplicaciones de hasta 1000 megabits por segundo. En los diseños actuales de cableado estructurado, se recomienda al menos utilizar la categoría 5E para cubrir satisfactoriamente los requerimientos de altas velocidades. El cable de categoría 6 se usa para conexiones Gigabit Ethernet, donde alcanza velocidades de transferencia de hasta 1 gigabit por segundo y es compatible con los estándares de categoría 5, 5E y categoría 3. Los cableados horizontales de los nuevos edificios corporativos utilizan esta categoría de cableado para contar con una red de datos escalable, es decir, que pueda manejar la velocidad actual de las redes LAN de 100 megabits por segundo y que esté preparada para satisfacer las necesidades de redes futuras, como transferencia de video digital hasta de 1 gigabit por segundo. El cable de categoría 6A o categoría 6 aumentada se usa para conexiones Gigabit Ethernet, donde alcanza velocidades de transferencia de hasta 10 gigabits por segundo. Tipos de fibras. El uso del cable de fibra óptica en el cableado vertical y para los enlaces vertebrales entre edificios resuelve problemas ligados al medio ambiente gracias a su inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas, además de su baja atenuación y su gran ancho de banda. Permite garantizar la transmisión de la información con seguridad y confiabilidad. Los dos tipos de fibra más usados son la fibra óptica multimodo, que se caracteriza por tener un núcleo de mayor diámetro que el de la fibra monomodo, por donde pueden viajar varios rayos de luz. Tiene mayor atenuación por kilómetro comparada con la fibra óptica monomodo. La fibra monomodo tiene un núcleo de diámetro mucho menor que el de la fibra óptica multimodo, por donde puede viajar un solo rayo de luz. Tiene menor atenuación por kilómetro respecto a la fibra multimodo, ya que se utiliza con un rayo de luz láser muy estable. Cable interior de fibra óptica. En distancias menores a 2000 metros se utiliza la fibra óptica multimodo debido a que los transmisores y receptores de los dispositivos de red, como switches o ruteadores ópticos que utilizan fibra multimodo, son más económicos de los que utilizan fibra monomodo. El tipo de fibra óptica multimodo más utilizado es el de 62.5, 125 micrómetros de diámetro en el núcleo y el revestimiento, respectivamente. Actualmente es el estándar para las comunicaciones de las redes LAN. El cable a utilizar en instalaciones de cableado vertical debe ser de cubierta de PVC color gris antiflama para utilización en interiores y con fibras multimodo de índice gradual de 62.5, 125 para longitudes de onda de 850 nanómetros y 1310 nanómetros. En la figura se muestra un cable de 6 fibras ópticas. Cable interior-exterior de fibra óptica. Para enlaces entre edificios de una empresa que se encuentran a menos de 2000 metros, se utiliza el cable interior-exterior antiflama con fibras multimodo. Este cable se puede tender hasta los distribuidores de fibra óptica ubicados en los bastidores de telecomunicaciones. En caso de utilizar cable para uso exterior en los enlaces entre edificios,
es necesario realizar el cambio de tipo de cable en cada edificio, de cable exterior a interior, en el registro de acometida y llevar el cable de uso interior hasta los distribuidores de fibra óptica. Para enlaces mayores a 2000 metros, se debe utilizar cable de fibras monomodo de dispersión normal, para uso exterior en canalizaciones, el cual proporciona mayor alcance cuando se utiliza con transmisores láser. Jumper óptico o cordón de parcheo de fibra óptica. Se utilizan para la interconexión entre distribuidores de fibra óptica y los equipos de telecomunicaciones, concentradores, switches, ruteadores, etc. El cordón de parcheo debe ser del mismo tipo de fibra óptica utilizada en el cableado vertical o vertebral, es decir, multimodo, color naranja, si el enlace es menor a 2000 metros, y monomodo, color amarillo, para distancias mayores. Recuerda que el cable de par trenzado de pares de cobre se utiliza para el cableado horizontal, que va de los sitios de trabajo hasta el patch panel ubicado en el bastidor de telecomunicaciones que se encuentra en el mismo piso del edificio a una distancia menor a 100 metros, y el cable de fibra óptica se utiliza para el cableado vertical y el cableado vertebral entre edificios. En distancias menores a 2000 metros se utiliza la fibra óptica multimodo. El cordón de parcheo debe ser del mismo tipo de fibra óptica utilizada en el cableado vertical o vertebral, es decir, multimodo, color naranja, y monomodo, color amarillo. Cableado estructurado. El cableado estructurado integra los diferentes servicios de voz, datos y video, ya que permite interconectar equipos tales como computadoras, impresoras, teléfonos o circuito cerrado de televisión. Este cableado estructurado, además, permite administrar estos elementos de manera sencilla y eficiente. El cableado debe satisfacer estas necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio, sin necesidad de realizar nuevo tendido de cables. El técnico o especialista en redes se encarga de la instalación, mantenimiento del cableado estructurado y la administración de los servicios de red, tales como voz, datos y video. Supongamos que se abre una nueva oficina. Entonces tu función será la de instalar un nuevo nodo de red, realizar el cableado y hacer las respectivas conexiones en el site o en el MDF. También le corresponde al técnico en redes hacer las conexiones respectivas en el site o en el MDF cuando los usuarios cambian de oficina. Otra labor importante es la de solucionar fallas de conexión. En esta clase identificarás los elementos que conforman el cableado estructurado: nodo de red, cable UTP, conectores plug RJ45, cableado horizontal, cableado vertical, sala IDF o sala de parcheo, así como site o MDF. Partamos de una oficina. En ella encontramos computadoras, teléfonos y otros dispositivos comúnmente conectados en una placa, la cual llamamos faceplate, en donde podemos tener uno, dos o hasta 4 jacks, que el usuario los conoce como nodos. Estos jacks se conectan mediante un cable UTP hasta el site de piso, pasando a través de una escalerilla o ductos instalados para este fin, respetando un orden y evitando acercarlo a fuentes de interferencia electromagnética. A este cableado se le conoce como horizontal dentro de una topología estrella. En un IDF o cuarto de parcheo es donde llegan todos los cables UTP en mazos de un máximo de 24 cables. Estos se rematan en paneles de parcheo, en donde se etiquetan para su fácil localización. Esto es de gran ayuda. Por ejemplo, cuando un usuario se cambia de una oficina a otra, podemos habilitarle su servicio sin más problemas. Basta con hacer las conexiones en el IDF. Otra característica de un cableado estructurado es el peinado del mismo, ya que demuestra orden y ahorra espacio en los ductos o escalerillas. Un cableado estructurado es certificado mediante varias pruebas, como son margen de frecuencia especificado, atenuación, paradiafonía, entre otras, las cuales nos sirven para estandarizar los servicios.
Esto nos da la garantía de que tendremos una muy buena comunicación. En clases subsecuentes explicaremos qué significan estos conceptos y cómo debes realizar las pruebas respectivas. En el interior del site o Main Distribution Frame es donde encontramos los dispositivos de red, los cuales pueden ser routers, LAN switch, paneles de parcheo, servidores, entre otros. Los IDF se interconectan al site principal mediante el cableado vertical. El cableado vertical es cable UTP, solo que, a diferencia del horizontal, interconecta IDF, sites o edificios. En ocasiones, la forma de diferenciar los servicios que viajan por el cableado es mediante el color de los cables. Estos pueden ser azules para datos, rojos para voz, verde para sistemas de circuito cerrado de televisión o amarillos para sistemas de seguridad, entre otros más. Otra forma de identificar tu cableado estructurado es mediante etiquetas, tanto en los faceplate como en los paneles de parcheo. Esto nos ayuda a ubicarlos con facilidad, para, así, poder direccionar un servicio a algún nodo diferente en el mismo piso, usando cables de parcheo, los cuales tienen por lo general un máximo de 7 metros. Recuerda que las principales ventajas de un cableado estructurado es el aumento de servicios sin la necesidad de cableado adicional, fácil mantenimiento y cambios de ubicaciones sin tantas complicaciones. Construcción de canalizaciones. Para realizar el tendido del cableado de red de datos, voz y video, es necesario instalar previamente las canalizaciones requeridas o planear la utilización de las ya existentes. La instalación de canalizaciones es muy importante para proteger el cableado de redes de datos, hacer más estética su trayectoria y proporcionar el soporte adecuado. Como especialista en redes de datos, debes aprender a instalar diferentes canalizaciones, de acuerdo al tipo de proyecto de cableado estructurado o de los requerimientos del cliente. Reglas básicas de seguridad. Durante la canalización, la seguridad debe ser prioritaria. Apégate a las siguientes reglas básicas. Usa ropa adecuada. Los pantalones largos y las mangas largas te ayudarán a proteger tus piernas y brazos. Evita usar ropa demasiado floja o suelta. Al perforar o cortar, protege tus ojos usando lentes de seguridad. Utiliza botas, casco y guantes. Si trabajas en un techo falso, inspecciona el área. Esto te ayudará a ubicar los ductos eléctricos, ductos de aire, el equipo mecánico y cualquier otro elemento que pueda provocar problemas posteriormente. No dejes herramientas en el piso, en lugares donde puedas tropezar con ellas. Herramientas necesarias. Las herramientas necesarias para instalar canalizaciones son rotomartillo, cegueta, llaves fijas, desarmadores, pistola taqueteadora. Para fijar clavos o anclas en los techos de concreto, brocas de diferente calibre, flexómetro y guías de acero. Estas herramientas facilitan la instalación de los tipos de canalización más comunes, tales como canaletas metálicas y plásticas, ductos de PVC, tuberías, etc. Uso de las canalizaciones. Las canalizaciones se utilizan para contener los cables de red que van desde el puesto de trabajo hasta el site. Estas deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en la norma TIA 568, entre los que se incluye el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. También puede haber canalizaciones con ducto bajo piso, los cuales son parte de la obra civil. En los ductos bajo piso se puede instalar una malla de ductos para alojar los cables del site de red o para la energía eléctrica. Bandejas portacables. Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas, metálicas o de PVC, generalmente de sección rectangular
y en forma de U. La base y las paredes laterales suelen ser sólidas. Las bandejas de este tipo pueden o no tener tapa. Se instalan generalmente sobre el techo falso, aunque pueden ser instaladas o fijadas a las paredes. Se pueden utilizar ductos por encima del techo siempre y cuando su acceso sea sencillo. Por ejemplo, removiendo placas livianas. Los ductos o bandejas sobre techo falso deben fijarse a la losa por medio de tirantes. No se recomienda que estén apoyadas directamente sobre la estructura propia del techo falso. El tendido de cable no puede estar suelto, debe estar dentro de ductos o bandejas. Ductos perimetrales. Los ductos perimetrales pueden usarse para tender el cableado horizontal del puesto de trabajo de oficina cerrada o tipo modular al site. El ancho de las canalizaciones dependen de la cantidad de cables y de su diámetro, ya que este es mayor cuando tienen más pares agrupados. Siempre se debe considerar el crecimiento a futuro, por lo que se debe colocar canalización para que se puedan pasar otros cables. Para determinar el ancho de la canalización, apóyate de la siguiente tabla. En ella se muestra en la columna izquierda el ancho de la canalización, mientras que en las columnas siguientes el diámetro externo de los cables. Las canalizaciones más angostas son de media pulgada y pueden albergar solo un cable delgado de 3.3 o de 4.6 milímetros de diámetro. Dimensión de canalizaciones. El ancho de la canalización aumenta en cuartos de pulgada. Por ejemplo, al de 3/4 le sigue el de 1 pulgada, y así sucesivamente. En caso de que se utilice una canalización de 1 pulgada, esta puede albergar hasta 3 cables de 7.4 milímetros de diámetro u 8 cables más delgados. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la distancia de separación que debe tener la canalización de redes con relación a la canalización para cables de energía eléctrica. En caso de que la acometida sea de baja potencia, esté aterrizada y canalizada, la distancia no importa. Por el contrario, en el caso de que los cables eléctricos sean de media potencia, la distancia que debe existir entre canalizaciones es de 80 centímetros y para líneas de alta potencia será de 1,5 metros. En caso de líneas no blindadas y no aterrizadas, la distancia debe ser mayor, aunque sean de baja tensión. Tuberías en muros. Para fijar tuberías en muros, se deben utilizar tramos de soporte para instalación de tuberías, ductos y canalizaciones, conocidos como unicanal. Los ductos se fijan a estos soportes con abrazaderas, procurando no poner los puntos de fijación a más de 1.2 metros e instalando registros a no más de 30 metros de distancia entre registro y registro. Entre más cerca estén los registros, menor será la fricción al momento de hacer el tendido de los cables. Fijar canalizaciones en techos de concreto. La técnica para fijar canalizaciones a techos de concreto es usar una pistola taqueteadora que incrusta mediante disparos las anclas o clavos con rosca al techo de concreto. Una vez fijas las anclas mediante una tuerca, se coloca la varilla con rosca y al final se coloca el tramo de unicanal, formando un columpio sobre el cual se colocarán los ductos. Utilizando la misma técnica para fijar canalizaciones al techo de concreto, se pueden instalar bandejas y escalerillas para cableado. Siempre se debe seguir la ruta más corta, con la menor cantidad de curvas posibles y sin atravesar habitaciones en diagonal. Bastidor de telecomunicaciones. Puntos importantes de los bastidores. Los bastidores, racks o gabinetes de telecomunicaciones son soportes metálicos destinados para alojar equipo electrónico, informático y de comunicaciones, además de contener y guiar el cableado a los paneles de conexión de cable UTP. La administración de los cables en los bastidores y gabinetes debe brindar un amplio control del cableado horizontal y vertical, mantener los equipos frescos,
al eliminar los obstáculos que impidan el movimiento del aire, y proteger los cables al asegurar que no se excedan los límites del radio de curvatura. Las medidas de los bastidores están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de cualquier fabricante. El ancho estándar de los bastidores es de 19 pulgadas, aproximadamente 48 centímetros. En cuanto a la altura, existen bastidores de 88 centímetros y de 2 metros con 4 centímetros. Los bastidores pueden tener 2 o 4 postes verticales en su estructura. Para fijar los bastidores al piso o pared, se requieren las siguientes herramientas: taladro, juego de brocas, destornilladores planos y de cruz, llaves españolas, llaves tipo Allen, taquetes de expansión y tornillos. Armado de un bastidor. El fabricante proporciona todos los elementos para poder armar el bastidor: tornillos, postes verticales y horizontales, y de ser el caso, puertas y cubiertas laterales. Para armar el bastidor, sigue estos pasos. 1. Identifica los postes horizontales que van al frente y tienen el logo del fabricante, y los postes verticales que tienen marcadas las unidades de rack de 1.75 pulgadas, 4.44 centímetros, para que al armar el bastidor, los logos y las unidades de rack queden al frente. 2. Une las piezas atornillando cada una en forma simétrica. Recuerda que existen bastidores de 2 y 4 postes verticales. 3. Ensambla o atornilla las demás piezas hasta armar totalmente el bastidor. Montaje del bastidor al piso firme. Al terminar de armar el bastidor, la siguiente tarea es colocarlo en el lugar que se ha definido. Algunos bastidores cuentan con ruedas y otros deberás fijarlos al piso, piso elevado o a la pared, según el proyecto o los requerimientos del cliente. Si el cableado llega por la parte superior, debes montar el bastidor de tal forma que los cables no excedan su radio máximo de curvatura al bajar al bastidor. Realiza los siguientes pasos para fijar el bastidor. 1. Presenta el bastidor en el lugar definido. 2. Deja un espacio en la parte trasera del bastidor de al menos 60 centímetros entre la pared y el bastidor, para la maniobra del remate de cables y mantenimiento a la red. 3. Marca los 4 orificios de la base del bastidor en el piso. 4. Perfora usando la broca adecuada a la superficie del piso. 5. Inserta en las perforaciones los taquetes de expansión. 6. Coloca el bastidor. 7. Aprieta de manera uniforme las 4 tuercas de los taquetes de expansión hasta dejar firme el bastidor. Montaje del bastidor al piso falso. Cuando la llegada de los cables hacia el bastidor es por debajo de un piso elevado, se debe realizar el siguiente procedimiento. Presenta el bastidor en el lugar definido. Deja un espacio en la parte trasera del bastidor de al menos 60 centímetros entre la pared y el bastidor, para la maniobra del remate de cables y mantenimiento a la red. Ubica el espacio correcto para poder hacer una ranura de paso por donde subirán los cables al bastidor. Marca los 4 orificios de la base del bastidor en el piso falso. Perfora usando la broca adecuada a la superficie del piso. Coloca el bastidor. Inserta en las perforaciones tornillos largos y tuercas. Aprieta de manera uniforme los 4 tornillos de expansión hasta que quede firme el bastidor. Instalación de tierras en bastidor de telecomunicaciones. Los bastidores y dispositivos de red se deben conectar a tierra física para protección de los operarios y para evitar descargas electrostáticas que puedan dañar los componentes electrónicos internos de los dispositivos de red,
para lo cual se debe instalar una barra de tierra en el bastidor. El procedimiento es el siguiente. 1. Fijar la barra de tierras con tornillos en forma vertical u horizontal en el bastidor. 2. Conectar la barra de tierras del bastidor a la barra de tierras principal del edificio por medio de un cable de cobre de por lo menos calibre 6 AWG, el cual se recomienda se instale en tubería para que no quede expuesto. La tarea de montaje del bastidor de telecomunicaciones consiste en fijarlo en el cuarto de equipos o site, en donde permanecerá haciendo su función de proteger el cableado y soportar los equipos y accesorios de la red de datos. Algo que no debes olvidar es instalarlo al menos a 60 centímetros de la pared y aterrizarlo físicamente, conectándolo a la tierra física principal del edificio.